Bienvenidos a este encuentro virtual para los alumnos del primer año de Educación Media General. Les habla la profesora Fátima Ortega, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, encargada del área de formación castellano y literatura. Nuestro proyecto de aprendizaje es la lectoescritura como mecanismo de fortalecimiento de la comunicación efectiva de los estudiantes. Damos inicio a la unidad de aprendizaje número 1, titulada El cuento y la fábula. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Un ejemplo es el cuento de los tres cerditos y el lobo feroz. Los elementos del cuento son los personajes, el tiempo y el ambiente. Veamos los personajes. Son los participantes del cuento. Personas, animales, objetos o plantas. Se agrupan en principales y secundarios. Por ejemplo, en el cuento de los tres cerditos, los personajes son los tres cerditos y el lobo feroz. Sigamos con el otro elemento. El tiempo es el momento en el que se desarrollan las acciones. Puede ser en el pasado, en el presente, en el futuro, en el día o la noche. El ambiente es el lugar o lugares donde se desarrollan las acciones. Por lo general, se da a conocer al inicio del cuento. Las partes del cuento son el inicio, el nudo y el desenlace o final de la historia. A continuación, les explicaré cada una de ellas. El inicio es la primera parte del cuento. Nos da a conocer los personajes, la época y el lugar donde sucede la historia. Por ejemplo, érase una vez tres hermanos cerditos que vivían muy felices cerca del bosque. Un día, cada uno decidió construir su propia casa. Ahora veamos qué es el nudo. Es la parte más larga del cuento, donde se presenta el problema o conflicto que los personajes deben resolver. Por ejemplo, en el cuento de los tres cerditos, después de que cada uno construye su casa, el lobo empieza a perseguirlos, sopla y sopla muy fuerte, hasta que logra derribar la casa. En eso, el cerdito corre asustado a refugiarse en la casa de madera, que también es derribada por el lobo. Los dos cerditos corren asustados a refugiarse en la casa de su otro hermano. Y por último tenemos el desenlace. Es la última parte del cuento, donde se resuelve el problema. La vida de los personajes vuelven a estar tranquila. Veamos cuál es el desenlace en el cuento Los tres cerditos, el lobo. Al igual que en las anteriores casas, decide soplar y soplar muy fuerte, pero se da cuenta que esta casa es súper resistente, así que decide ingresar por la chimenea. Allí, sin darse cuenta de la trampa, cae en una olla de agua caliente. El lobo adolorido sale corriendo y nunca más vuelve a molestar a los tres cerditos. Estos viven felices para siempre. Veamos ahora lo que es la fábula. Estas son breves narraciones ficticias. En las fábulas, sus personajes generalmente son animales, pero también pueden ser seres humanos u objetos inanimados. Las fábulas tienen la finalidad de dejar una enseñanza, la cual se llama moraleja. Puede estar escrita al término del texto o dentro de la narración. Tanto los cuentos como las fábulas, ambas tienen la misma estructura de inicio, desarrollo y desenlace. Para diferenciar estos tipos de textos,
te darás cuenta que en la fábula siempre encontrarás escrita una enseñanza o moraleja. Evaluación. Realizar un cuento ilustrado. Pautas: tinta o grafito, en hojas blancas o de reciclaje, uso de colores e imágenes, identificación del estudiante. La entrega será en físico. El cuento debe ser de su propia autoría. No olvides colocar el nombre del cuento y de sus personajes. El cuento debe tener inicio, nudo y desenlace. Criterios de corrección. Contenido: 8 puntos. Sigue instrucciones: 6 puntos. Puntualidad: 2 puntos. Uso de colores e imágenes: 2 puntos. Ortografía: 2 puntos. Para ampliar esta información les dejo el link de refuerzo. Recuerden, estimados estudiantes, que entender las normas de bioseguridad hoy en día, en el marco de la pandemia por COVID-19, significa que todos debemos tener una cultura de autocuidado. Para evitar la contaminación cruzada o directa de este mortal virus, existen 3 recomendaciones principales que debes tener en cuenta para cumplir los protocolos de bioseguridad. Primero, el distanciamiento social. Segundo, el lavado constante de manos. Tercero, el uso correcto de los elementos de protección personal, como el tapabocas y las caretas. Es sumamente importante que no olvides incluir en tu bolso, además de los útiles escolares, tu kit personal de bioseguridad. De presentar alguna duda, pueden hacer sus consultas vía WhatsApp o Telegram y en los días correspondientes a mis asesorías en la sede de la institución, en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Será un gusto atenderlos. Gracias.